Por favor, tenga en cuenta que el libro que está a punto de escuchar no es de mi autoría, ni es una traducción oficial. Por lo tanto, el contenido podría tener errores gramaticales y de sintaxis, así como conceptos que difieran del autor del idioma original a la traducción actual. Le recomiendo que tome esto en consideración mientras escuche el audiolibro y que no se base exclusivamente en esta versión para obtener información precisa sobre la obra. Disfruta el audiolibro. Obra Stormbringer. Autor Kafka Sahiri. Código 03. Quiero ver a Chuya sufrir como un humano. Me pregunto qué poeta describió por primera vez el azul del cielo como el color de la tristeza. El cielo de Yokohama ese día era de un azul claro lleno de tristeza. El ruido de los coches que iban y venían, los trenes que pasaban, el ajetreo de la ciudad, todo fue absorbido dentro del azul del firmamento. El maestro Chuya estaba simplemente sentado bajo ese cielo azul, a medio camino del edificio más alto de Yokohama, en lo alto de una ligera saliente de la estructura. No había barandillas ni cuerdas de seguridad, solo unos pocos centímetros de saliente entre él y una caída a la superficie muy por debajo. Era imposible observar su expresión desde el suelo. Su forma inmóvil solo miraba al cielo y se empapaba de la brisa. Ya llevaba horas en la misma posición. Yo le miraba desde arriba. No respondía a mis llamadas ni me oía cuando gritaba su nombre, así que no había forma de contactar con él. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó Shirase, de pie a mi lado. Tal vez no quiera hablar con nadie en este momento, respondí mientras levantaba la vista. Seguramente solo tenía una cosa en mente en ese momento. El detective había muerto por nuestra culpa. Después del incidente en la comisaría, volvimos a examinar las pruebas. El móvil azul que Verlaine había pedido al contrabandista era exactamente el mismo teléfono que el detective Murase tenía con él, y cuando miré en el historial de dicho teléfono, había mensajes guardados y signos de uso que se remontaban a 6 años atrás. Sin embargo, el número de serie del teléfono revelaba que era un modelo nuevo fabricado hacía solo 6 meses. La pintura de la carcasa estaba moderadamente desenconchada, lo que hacía pensar que se trataba de un modelo antiguo. Pero la datación de la carcasa reveló que estas marcas se crearon recientemente por arañazos de uñas o caídas al suelo. Por el contrario, pude confirmar que la guía de teléfono y el historial de llamadas dentro del dispositivo pertenecían al detective Murase. Y me enteré por otros detectives que había estado usando dicho teléfono azul regularmente durante años. En pocas palabras, alguien debe haber cambiado el teléfono por uno falso que estaba tan finamente elaborado que el propio detective Murase ni siquiera se dio cuenta. ¿Pero con qué propósito? Hice otro descubrimiento interesante. Había rastros de algún tipo de programa dentro del dispositivo que se autoborraba después de cierta cantidad de tiempo. Ahora esto es simplemente mi suposición, pero tal vez Verlaine quería escuchar a escondidas al detective Murase llamando a otra persona. Por lo tanto, apagó los teléfonos y esperó a que el detective hiciera una llamada. El programa que usó para intervenir el teléfono se había borrado automáticamente, lo que significaba que ya había conseguido escuchar lo que quería. Ya no tenía ningún uso para él el detective y lo mató. La muerte del detective Murase pudo evitarse si hubiéramos prestado más atención al teléfono móvil que el contrabandista había conseguido, o si nos hubiéramos dado cuenta de lo antinatural que era que Verlaine conversara con nosotros como si estuviera pasando el tiempo en lugar de matar inmediatamente a Shirase. Entonces podríamos haber sido capaces de detener el asesinato del detective. Sin embargo, no tenía sentido asignar recursos de memoria a algo que ya había terminado, porque lo más probable era que Verlaine ya se acercara a su próximo objetivo. Además, la pista que el detective nos dejó podría guiarnos directamente hasta Verlaine. Sinceramente pensé que estaba perdido allí atrás,
La expresión de Shirase parecía algo forzada. Nunca pensé que sería el objetivo de un monstruo como ese tipo. Supongo que todos los futuros reyes pasan por este tipo de penurias. A diferencia de la gente normal, es muy duro ahí afuera. Ya veo. Parecía feliz, al contrario de lo que decía. Otra razón más por la que los circuitos emocionales humanos no tienen sentido para mí. Por cierto, Shirase, empecé. ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué? ¿Por qué no iba a estar aquí? Ese monstruo viene a matarme, y es tu culpa, de los dos. Es razonable esperar a que ustedes dos me protejan, ¿verdad? Y yo no voy a ninguna parte hasta que esto termine. Intenté razonar con él, pero tú no eres el objetivo de Verlaine, era el detective. Todavía hay dos objetivos más, ¿verdad? Y no hay garantía de que yo no sea el siguiente. Era un argumento descabellado, pero un argumento, al fin y al cabo. Todavía había dos objetivos desconocidos. Mientras hubiera una posibilidad de que uno fuera Shirase, entonces necesitaba ser metido en un maletero de un coche y encerrado hasta que todo esto acabara. Pero desafortunadamente, esa no era una opción. No estés tan preocupado. Todo saldrá bien. Yo era el cerebro de las ovejas y me vas a tener a tu lado ahora. Así que no hay nada de qué preocuparse. Te ayudaré a encontrar el próximo objetivo en un santiamén. Mi operador aritmético indicó que era altamente probable que Shirase no fuera el cerebro de nada, sino simplemente un inútil entre todos los demás. Cerré inmediatamente la operación. No quería saber la verdad. De repente, recibí la notificación de otra operación que había estado ejecutándose en segundo plano. Terminó. Intrigante. Observé los datos audiovisuales que se abrían paso hasta mi información y me crucé de brazos. ¿Qué es intrigante? ¿Qué estás mirando? Shirase se inclinó hacia adelante e intentó seguir mi mirada, pero la información se mostraba por encima de mi campo de visión, por conveniencia. Así que obviamente yo era el único que podía verlo. El historial de llamadas del detective en su celular. Pensaba que se había borrado. Se borró, pero fui capaz de recuperar el historial de la estación base que retransmitió la llamada. Encontré la siguiente conversación durante mi búsqueda. Empecé a reproducir los datos analizados desde el altavoz de mi garganta. El audio comenzó con estática, típico al restaurar audio encriptado, pero poco a poco empezó a desvanecerse hasta que la voz del interlocutor fue clara. «Soy yo, hermano». Era la voz del detective Murase. Estaba hablando por teléfono, así que su respiración se mezclaba con el audio. «El manipulador de la gravedad vino como dijiste que lo haría. Y había alguien con él. ¿Quién es ese tipo? ¿Cuál es su relación con Chuya? Llámame en cuanto oigas este mensaje». Una vez que el audio se cortó, Shirase inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué era todo eso? La marca de tiempo sugiere que el mensaje tuvo lugar poco después de que Verlaine interrumpiera en la comisaría. Lo dejó en el contestador mientras la estación estaba en pánico. Intenté llamar al número al que llamó, pero ya estaba desconectado. Ajá. La expresión de Shirase dejaba claro que no encontraba útil la información. ¿Así que te parece raro que llamara a su propio hermano? Sí, respondí, porque según los registros, el hermano del detective ya está muerto. ¿Qué? He echado un vistazo al expediente personal de detective Murase en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de la ciudad. Expliqué mientras abría la información necesaria en mi feed. Según el archivo, su hermano mayor trabajaba en un laboratorio de ingeniería del ejército como investigador civil. Sin embargo, murió en un accidente de laboratorio hace 14 años, en abril. Su nombre real no fue redactado y se refirió a él simplemente como N en el informe. Ni siquiera había una foto suya. Busqué por todas partes. N, ¿eh? Shirase frunció el ceño dubitativo. El detective Murase solo tenía un hermano, según su registro familiar.
Es bastante curioso. Quizás tenía a alguien cercano a él al que simplemente llamaba hermano. Lo dudo. Vino una voz repentina desde atrás. ¡Vaya! Me has dado un susto de muerte, Chuya. De la nada, el maestro Chuya estaba de pie detrás de nosotros. Ignorando la queja de Shirase, continuó. Ese detective me dijo que su hermano le consiguió un trabajo como guardia de seguridad en una instalación militar hace mucho tiempo. Dijo que fue hacia el final de la guerra, y eso fue hace unos 9 años, lo que significa que su hermano no murió hace 14 años en abril. Está vivo, y los registros solo dicen que está muerto. ¿Quieres decir que los militares falsificaron los registros?, preguntó Shirase. El maestro Chuya asintió. Sí, no hay otra forma de explicar por qué no hay fotos suyas ni registros con su verdadero nombre. Está muerto para el público, un fantasma que no puede ser encontrado. Y ese es el tipo de hombre que los militares necesitaban. ¿Pero para qué?, pregunté. Quiero decir, es bastante fácil de adivinar después de todo lo que sabemos a estas alturas, ¿verdad? Nos miró fijamente con una mirada más dura. El hermano del detective probablemente estaba investigando al Arahabaki. El shock total suspendió cada uno de mis procesos durante 0.02 segundos. ¿N era uno de los humanos que crearon al Arahabaki? El Arahabaki era un secreto nacional de altísimo nivel, ¿verdad? El tipo de secreto por el que otros países enviaban a sus espías a robar. Obviamente, los militares no querían que las direcciones o historias de los investigadores salieran a la luz. Así que mataron a N y enterraron toda su información, explicó el maestro Chuya. Suena bastante bien, ¿no? Hice algunos cálculos mientras respondía. Todos los investigadores supuestamente murieron en la explosión que el Arahabaki creó y que destruyó el centro de investigación. ¿Estás diciendo que este investigador, N, sobrevivió? Sí, y probablemente también fue el único superviviente. Es por eso que Verlaine va tras él, dijo el maestro Chuya. Su verdadero nombre es desconocido, su paradero es desconocido, y no hay manera de conseguir ponerse en contacto con él. La única persona que sabía cómo ponerse en contacto con él era su hermano menor, el detective. Espera. Un momento. Eso no tiene ningún sentido. Shirase comentó de repente. Volví a mirarle. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ustedes hicieron tantas amenazas al respecto que no sería capaz de olvidar, aunque quisiera. Shirase altivamente puso una mano en su cadera. Verlaine va a matar a todos los que impiden que Chuya se vaya de Japón. Eso es lo que ustedes me dijeron. Me asustaron tanto que pensé que me iba a dar un ataque al corazón. Quiero decir, no estaba asustado. Pero lo que estoy tratando de decir es... El objetivo de Verlaine es llevarse al maestro Chuya con él. Shirase tenía razón en eso, lo que significaba... En otras palabras, N tiene algún tipo de información que haría que él, Chuya, desee quedarse en Japón. Por eso Verlaine mató al detective. Y el propio N es el siguiente. El investigador N estaba en lo alto de la lista de prioridades de Verlaine por razones desconocidas para nosotros. Eso era seguro, lo que llevó a la inevitable pregunta. ¿Qué sabe exactamente N entonces? El maestro Chuya se encogió de hombros. Ni idea. Tendremos que localizarlo primero para averiguarlo. Espera. Esto no me parece bien. Deja de tomar decisiones sin contar conmigo, se quejó Shirase. ¿Vas a buscar a ese investigador? ¿Al que obviamente Verlaine también está buscando? De ninguna manera me voy a enfrentar a ese tipo otra vez. Llévame a un lugar seguro y protégeme, maldita sea. El maestro Chuya observó a Shirase agitando sus brazos durante 10 segundos antes de suspirar profundamente. ¿Por qué me miras así?, exigió Shirase. Nada. Si te lo dijera, solo empeoraría las cosas, dijo el maestro Chuya antes de desviar la mirada. Shirase abrió la boca como si fuera a quejarse, así que decidí intervenir antes de que las cosas se torcieran.
Por desgracia, creo que Shirase también tiene razón, afirmé. Verlaine ya nos lleva mucha ventaja en su búsqueda de N. Para empeorar las cosas, es un antiguo espía. Probablemente ya sabe dónde está N, incluso si empezáramos a buscar nosotros mismos y acabáramos de saber dónde se esconde N. Todo lo que encontraríamos sería un cadáver y Verlaine totalmente preparado para nuestra llegada. Hay una probabilidad de que eso ocurra. No, eso no va a pasar, reclamó una voz repentina. Era una voz desconocida, una que pertenecía a un hombre adulto. Me di la vuelta, pero no había nadie detrás de mí. ¡Qué extraño! Yo miré en todas direcciones para encontrar al dueño de la voz. ¿Dónde estás mirando? Estoy aquí mismo. La voz volvió a hablar. ¿De dónde venía? Shirase me miraba extrañado, como si acabara de ver un fantasma. Fue entonces cuando de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. Era yo quien hablaba. No cubriste tus huellas tras acceder a la terminal de información, así que te rastreé y te encontré. Mi boca se movió, produciendo palabras en la voz de un hombre desconocido. Ambos tenemos secretos que necesitamos guardar, así que me disculpo por mi comportamiento grosero. Inmediatamente hice un diagnóstico. Un tercero había hackeado mi feed. ¡Qué asco! Afortunadamente no había instalado ningún malware que pudiera alterar mi sistema o killware que pudiera hacerme perder el control. Pero todavía se sentía absolutamente vil. Era hora de cortar la conexión del hacker. Espera, no cortes la conexión todavía. El maestro Chuya levantó su mano para detenerme como si supiera lo que iba a hacer. Entonces se paró frente a mí y me preguntó: ¿Quién eres? Alguien que necesita tu ayuda. Mi boca se movía sola. Y alguien que también podría ayudarte. Soy el nombre al que llamas N. Así que tú eres N, ¿eh? Qué conveniente. El maestro Chuya resopló. ¿Pero a qué viene esta llamada repentina? Me imaginé que preferirías permanecer escondido. Las mareas han cambiado. Estoy seguro de que todos ustedes también se habrán dado cuenta. Continuó libremente la voz desconocida. Sinceramente, me estaba hartando de aguantarlo. A este paso me va a matar el mayor asesino del mundo, y la verdad se perderá para siempre en la oscuridad junto conmigo. Moriría antes de decirte toda la verdad, mientras que, si te dijera la verdad, ya no tendría sentido matarme. Justo cuando juraba que me arrancaría la lengua si hablaba 10 segundos más, N de repente hizo un anuncio maravilloso. Pero no puedo decir nada más aquí. Necesito que vengas a verme. Dejaré mi dirección en el feed del robot. El maestro Chuya contestó rápidamente. Espera. ¿Quieres que vayamos a verte? ¿Qué sabes exactamente? Todo, Chuya. Todo sobre ti, dijo la voz de una manera tranquila y distante. Estoy esperando verte. La conexión se cortó de repente. Quise dejar escapar un suspiro de alivio, pero el maestro Chuya parecía sentir todo lo contrario. Obra Stormbringer. Autor Kafka Asahiri. Código 03. Quiero ver sufrir a Chuya como un humano. Apartado 1. Manejé por un camino de montaña sin asfaltar. El coche traqueteó hasta que me detuve cerca de nuestro destino. Este lugar rural fuera de la ciudad era donde el hombre conocido como N, el grosero individuo que me hackeó la boca, nos dijo que fuéramos. Los árboles frondosos de hoja perenne, como los robles piñoneros, formaban un techo natural sobre nuestras cabezas. Había estado lloviendo justo antes de llegar, por lo que el suelo lleno de baches estaba empapado de barro. No había rastro de humanos en la zona, pero mi escáner encontró innumerables insectos mirándonos. Recogí una baya del suelo, la limpié y luego la consumí de un bocado. Estaba deliciosa. ¡Iuk! Refunfuñó con asco el maestro Chuya mientras me observaba. Shirase, que caminaba ligeramente detrás de nosotros, habló de repente. No creo que debamos hacerlo. Es una mala idea. Volvamos a casa. Aquí no va a haber nada bueno, te lo garantizo.
Le devolví la mirada después de oírle decir eso, por lo que me pareció la milésima vez. Las piernas me están matando. Estoy harto de esto. No quiero caminar más. ¡Ey! Caballero inglés, mecánico. ¿Crees que podrías llevarme en tu espalda? El maestro Chuya y yo intercambiábamos miradas. Eres libre de irte a casa, Shirase, se burló. ¿Yo? ¿Irme a casa? Ni hablar. Tu trabajo es protegerme, ¿sabes? No me iré de tu lado, pase lo que pase. El maestro Chuya miró hacia adelante una vez más. Luego se rascó la cabeza, con una expresión de cansancio en su rostro. Que alguien llame una ambulancia para este tipo, en serio. ¿Perdona? Chuya? ¿De verdad crees que deberías hablarme así? ¿Sabes quién soy? Soy el alma generosa que te salvó la vida cuando no tenías a dónde ir ni recuerdos de tu pasado. Se jactó Shirase, moviendo las cejas. Fue difícil describir la expresión del maestro Chuya con una sola palabra. Para ser específico, parecía que quería golpear a Shirase en la cabeza con un martillo. Pero no tenía un martillo con él, y tampoco quería tener que usar sus manos desnudas. Fue una expresión fantástica, así que tomé una foto y la guardé en la carpeta titulada Favoritos en mi almacenamiento. El maestro Chuya suspiró. Bien, puedes venir con nosotros, pero ¿crees que puedas estar un poco más callado? ¿Ves? No puedes vencerme en una discusión, Chuya. Por eso soy el rey. Escuché al maestro Chuya murmurar. Estoy así de cerca de golpearlo en la cara ahora mismo, dijo en voz baja. En todo caso, estaba extremadamente intrigado por cómo un talentoso miembro de alto nivel de una organización criminal decidió hablar tan suavemente que la persona de la que hablaba no podía escucharlo. Continuamos nuestro intercambio hasta que llegamos frente a nuestro destino. ¡Aquí es! Era un granero. Las paredes de madera podrida estaban a medio desprender de la estructura, exponiendo el interior a los elementos. Tras años de lluvia y viento, apenas quedaba nada del tejado de paja, salvo el armazón desnudo. Los postes ennegrecidos que sostenían el granero estaban tan deteriorados que parecían de la edad de piedra. Estaban llenos de agujeros dejados por los insectos. Dentro del granero había una carretilla a la que le faltaba una rueda, un colador roto y bolsas de fertilizante rotas con su contenido esparcido por todas partes. ¿Qué demonios es este lugar? Shirase sonaba decepcionado. Es solo una vieja choza abandonada. Agarré una hacha que colgaba en la pared. La empuñadura estaba podrida y doblada hasta la mitad. Después de escanear el interior del granero, introduje el hacha en una abertura del suelo y la empujé suavemente hacia adelante hasta oír un chasquido de metal. El suelo comenzó a descender en ángulo. ¡Wow! Las tablas del suelo se deslizaron hacia abajo de las paredes exteriores del granero y el paisaje de montaña desapareció lentamente en el cielo. En su lugar, una pared de hormigón negro con una barandilla de metal salió a la vista. El suelo del granero era un ascensor que nos llevaba bajo tierra. El interior estaba iluminado por luces guía roja fijadas en las paredes. Ese resplandor carmesí iluminaba rítmicamente nuestros rostros. «Bonito», dijo Shirase. Una sonrisa infantil se extendió lentamente por su cara de sorpresa. «Por fin me empieza a parecer una aventura». «Interesante. Así que esto era una aventura». La aventura era un clásico tema en el cine. He oído que todo el mundo se emociona con las aventuras. ¡Yujú! Grité mientras saltaba en el aire y elevaba mi puño. Tal vez me estaba volviendo cada día más humano. El maestro Chuya puso los ojos en blanco. Obra Stormbringer. Autor Kafka Asahiri. Código 03. Quiero ver a Chuya sufrir como un humano. Apartado 2. Después de que el gran motor dejó de funcionar, bajamos del ascensor y nos encontramos en un pasillo oscuro.
Las paredes grises estaban pintadas con rayas negras y amarillas. Seguimos el camino recto como si nos estuvieran invitando a la oscuridad del abismo. Las luces de cortesía en el suelo iluminaron débilmente nuestros rostros. Envié una señal de ping hacia adelante y recibí una respuesta del sistema de la instalación unos segundos después. No había dudas, íbamos en la dirección correcta. Después de tomar a la derecha al final del pasillo, avanzamos aún más hacia el abismo hasta que pasamos por una doble pared a prueba de fuego y nos encontramos en un amplio depósito subterráneo. Al fondo del área del tamaño de una cancha de tenis había una colosal pared ignífuga con una pequeña estación de seguridad delante. Los 4 guardias estacionados allí, 2 dentro y 2 fuera, estaban armados y mirando en nuestra dirección. Sus ojos estaban vacíos, no tomaban en consideración nada de nosotros, ni nuestras expresiones faciales, ni quiénes éramos como personas. Solo veían a través de 3 individuos sospechosos. ¡Alto!, ordenó el guardia más cercano con voz firme y mecánica. El maestro Chuya se detuvo frente a la boca del arma del hombre. «Tenemos una cita. Déjanos pasar», exigió con calma, como si el arma no existiera. Cuando el guardia miró hacia atrás, otro guardia le hizo un leve gesto con la cabeza. «Nos hemos enterado, pero esta es una instalación de alto secreto. Tendremos que examinar sus pertenencias y realizar un análisis de sangre antes de dejarlos pasar». ¿Un análisis de sangre? El maestro Chuya enarcó una ceja. ¿Para qué? ¿Ustedes 3 ni siquiera saben qué tipo de instalación es esta? El guardia suspiró con desprecio. ¡Qué patético! ¿Qué demonios acabas de decir, granuja? ¿Acaso sabes quién...? Estoy seguro de que todo el mundo sabe quién eres, así que creo que mantener silencio sería tu mejor opción. Le tapé la boca a Shirase antes de que empezara a pelear. Acabamos teniendo nuestras pertenencias inspeccionadas y nuestra sangre recogida. El guardia presionó un dispositivo de extracción de sangre en forma de caja contra la muñeca del maestro Chuya. Él no dijo nada mientras le sacaban sangre. Cuando oí el sonido del aire al salir, supe que todo había terminado. Su expresión no había cambiado ni un poco. A Shirase también le sacaron sangre de la muñeca. ¡Ouch! ¡Wow! ¡Hey! ¡Eso duele! ¡Maldición! ¡Ay! Deberías haber dicho que dolía antes de pincharme, imbécil. Agitó su brazo, libre como si ese hubiera sido el mayor dolor que había sentido en su vida. Yo fui el siguiente. El sonido de la presión del aire siendo liberado fue seguido por la rotura de la aguja. Los guardias y yo hicimos contacto visual. No dije ni una palabra, ni tampoco el guardia que sostenía el kit para la extracción de sangre. Usó uno de repuesto en las piernas, el cuello, la espalda y en todos los sitios, pero cada aguja se rompía. En poco tiempo hubo una conmoción frente a la estación. ¡Tráiganme un cuchillo! ¿Dónde estaba esa sierra otra vez? Más guardias llegaron gradualmente hasta que todo el equipo de seguridad intentó sacarme sangre. Todos sus intentos acabaron en fracaso. Después de agotar sus recursos, los guardias me miraron y jadearon pesadamente, sin aliento. Me quedé allí con una expresión en blanco y esperé a que me sacaran la sangre. Un misterioso silencio siguió. Extendí el cuello hasta que se me vieron las articulaciones internas y empecé a mover la cabeza mientras caminaba. ¡Miren! ¡Soy una paloma! ¡Ah! Los guardias cayeron hacia atrás. ¡Deja de meterte con ellos! El maestro Chuya golpeó la parte posterior de mi cabeza. Los guardias finalmente llamaron al cuartel general y me eximieron de la prueba de sangre.